Conforme al informe, debo destacar que la jornada electoral del 1 de junio del 2025 implicó la renovación de 39 ayuntamientos en Durango y 212 en Veracruz. Conforme al informe, ambos procesos implicaron la instalación de más de 13,000 casillas aprobadas para su instalación por las autoridades distritales. Y en la participación activa de la ciudadanía, más de 183,000 ciudadanas y ciudadanos fueron capacitados y cumplieron con los requisitos legales para fungir como funcionarios de casilla, casi el doble de lo requerido originalmente. Esto se desprende del informe puesto a nuestra consideración. Con más de 183,000 ciudadanos capacitados, esta elección la hizo el pueblo. Al respecto, señalo que la creciente fuerza de Morena y sus aliados se hace patente en este momento histórico, en los resultados de las elecciones locales de Durango y Veracruz, que confirman una base contundente de nuestro movimiento. Y pongo esto con los siguientes datos. En el año 2022, en Durango, gobernábamos 277,524 personas, es decir, el 15% de la población. Mientras ahora pasaremos a gobernar 574,427 personas, que representan el 33% de la población estatal. En tanto, en Veracruz, que se gobernaban 123 municipios hacia 2021 y 60% de la población, ahora ganamos junto a nuestros aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, 112 municipios de los cuales gobernaremos, con los que pasamos a gobernar el 65% de la población. Nuestro movimiento obtuvo un respaldo mayoritario, incrementando significativamente la cantidad de población gobernada por la Cuarta Transformación. Estos datos oficiales confirman que Morena ha ampliado su presencia territorial y política. Hoy gobernaremos para más personas, en más territorio, cumpliendo con la promesa de transformación en cada rincón de Durango y Veracruz. Y quiero hacer mucho énfasis y decir que estamos muy contentos porque en municipios como el puerto de Veracruz, que históricamente habían sido dominados y hundidos por las oligarquías locales del PRIAN, hoy ganamos de manera contundente. Otro municipio que en lo personal le tengo mucho cariño, Tantoyuca, Veracruz, que había sido gobernado por una casta del PAN durante muchos años. Una misma familia se había apoderado del municipio. Hoy Morena gana contundentemente. Lo mismo en Acayucan y lo mismo que Morena ganó contundentemente en zonas con alta densidad poblacional como Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, etc. Nosotros celebramos el triunfo del pueblo, celebramos el triunfo de la voluntad popular, celebramos esta victoria legítima. También queremos dejar en claro que la legalidad no es negociable. Exigimos a las autoridades electorales y jurisdiccionales que se garantice el cumplimiento estricto de las etapas que continúan del proceso electoral. Nos referimos a los cómputos, las asignaciones, la fiscalización. La transparencia no es un adorno, es la base de la confianza ciudadana. Lo decimos con claridad. Exigimos transparencia en los cómputos distritales y en la asignación de regidurías, sindicaturas por el principio de representación proporcional y en la fiscalización de los recursos ejercidos por todas las fuerzas políticas. La legalidad no puede ser optativa ni parcial. La legalidad es la columna vertebral del sistema electoral y debe cumplirse con rigor para todas y todos. Hoy no solo venimos a rendir cuentas, venimos a decirle a este país que la Cuarta Transformación está viva, firme y en expansión, que no vamos a detenernos, que donde gobernemos vamos a gobernar bien por y para el pueblo y que donde aún no llegamos, llegaremos con más organización, más convicción y más fuerza. Pero no todo puede ni debe celebrarse. Mientras Morena celebramos el triunfo de la gente, el PRIAN celebra que en Durango, con muchas irregularidades, consumaron muchos fraudes. Y voy a empezar a hacer la relatoría de todo lo que se sufrió en Durango. Detención de candidatos nuestros, la detención de la candidata de Santiago Papasquero, una detención a todas luces arbitraria, detención de candidatos a regidores y regidoras, detenciones a coordinadores de campaña. En Lerdo, por ejemplo, fue público de conocimiento a nivel nacional la intimidación permanente por parte de policías estatales y municipales, la coacción y compra de votos de manera desmedida y claro que se pudo ver de manera muy visible la intervención del gobernador Esteban Villegas, que jugó sucio. Yo insisto y le invitaría a que eso no puede celebrarse ni debe permitirse. Eso debe de castigarse porque no es posible que se aspire a la democracia mientras sigan con estas prácticas que solamente lastiman y laceran la voluntad
de la gente. El gobernador Villegas actuó de forma parcial, interfiriendo en el clima electoral de forma sistemática, desde el uso de recursos institucionales para favorecer a actores específicos hasta la presión indirecta a órganos desconcentrados. Su comportamiento dejó claro que no tomó una postura neutral, y eso representa una amenaza para la integridad del proceso democrático que debe ponerse sobre la mesa. Y ahí está, un caso, nuevamente un botón de muestra. El caso del municipio de Nazas. A pesar de que en este municipio se cumplían con los supuestos normativos para un recuento total, conforme al artículo 75 de la Ley de Medios Locales y a los criterios establecidos por este instituto, dicho recuento no se realizó. La cantidad de votos nulos era mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Es inadmisible que aun cuando hay razones fundadas, no se active el mecanismo legal que otorga certeza al resultado. En vez de actuar con imparcialidad, se protegió una decisión política. En Nazas, la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menor que el número de votos nulos. En este municipio existen todas las razones legales jurídicas para garantizar un recuento total. No hacerlo fue un golpe a la legalidad y también al esfuerzo de quienes participaron en este proceso. El Consejo Municipal se negó, el Consejo Local se negó, por lo cual recurriremos al Tribunal Electoral Local y seguiremos hasta las últimas instancias para garantizar que se respete la voluntad del pueblo. Morena no solo gana elecciones, Morena cambia realidades, porque gobernar no solo es administrar, es transformar. Y cierro, miren qué momentos tan históricos estamos viviendo. Y esto también hay que decirlo con mucha contundencia. Se acabó el tiempo para aquellos que se creían dueños del poder. Hoy en día, un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, el candidato ahora el ministro electo Hugo Aguilar, sacó más votos que todo el PRI junto en el 2024. Eso hay que celebrarlo porque ahora el pueblo está tomando las riendas de su destino. Acabamos de escuchar al representante de Morena lamentarse de muchas cosas nuevamente, muchas inventadas por ellos, pero sigue sin lamentar la muerte de sus dos candidatos. Yo sí lamento que no lo lamente. A nombre del Partido Acción Nacional agradezco la presentación del primer informe de definitividad sobre los procesos electorales locales 2024-2025 en Durango y Veracruz. Este ejercicio de rendición de cuentas contemplado en la normativa electoral no es solo una exigencia administrativa, sino un deber democrático que debe ir acompañado de análisis profundo y autocrítico. El informe refleja el cumplimiento operativo de múltiples tareas: instalación de consejos distritales y municipales, reclutamiento y capacitación de más de 3,000 supervisores y capacitadores electorales, instalación de más de 13,600 casillas, atención al voto anticipado y en prisión preventiva y producción de más de 90 materiales institucionales de difusión. En lo técnico, el INE cumplió, en lo normativo también. Pero en política, lo técnico no basta. La definitividad legal de un proceso no garantiza su legitimidad democrática. Los datos duros no deben de esconderse. Una realidad que ya es inocultable, el profundo desencanto ciudadano que se refleja en la baja participación electoral. En Veracruz, por ejemplo, solo se capacitó el 23% de los ciudadanos insaculados. Aunque los consejos distritales reportan cumplimiento en el número de funcionarios de casilla, la sustitución alcanzó niveles preocupantes. Más del 23% del funcionario fue reemplazado. Eso habla de desconfianza, fatiga democrática y de una ciudadanía que ya no se deja utilizar. Por otro lado, la caída electoral de Morena en plazas donde antes presumía hegemonía marca un halo de esperanza. Nada está perdido. El despertar ciudadano ha comenzado. Ya no convencen, ya no entusiasman. Donde antes había clientelas, hoy hubo resistencia cívica. La gente ya está entendiendo que los programas sociales son de ellas y de ellos, producto de los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos. No pueden presionarlos más. Lo seguirán intentando, claro que sí, pero con menos resultados, como vimos en las elecciones en Durango y en Veracruz. Y no digamos en la del Poder Judicial, que siendo una elección federal fue un rotundo fracaso. No pudieron ni siquiera convocar a los suyos. Demostraron que su voto real es apenas una tercera parte de la que obtuvieron en el 2024. Este 1 de junio se vivió una jornada electoral sin precedentes, no solo por las elecciones locales celebradas en Veracruz y Durango, sino también por la llamada elección judicial, que resultó ser una farsa monumental, una simulación orquestada desde el poder
para validar la captura del Poder Judicial. El 88% de las y los mexicanos decidió no participar en este ejercicio amañado. Y eso no es casualidad, es el reflejo del hartazgo, es el rechazo a una consulta disfrazada de democracia, es la respuesta silenciosa pero poderosa de un pueblo que no quiere jueces a modo, ni ministros elegidos por popularidad, ni justicia subordinada al poder presidencial. La titular del Ejecutivo Federal intentó justificar el fracaso de la elección judicial comparándola con los votos de los partidos de oposición del 2024. Nada más falso. Quienes impulsaron, organizaron y promovieron esta elección judicial fueron ellos. Nosotros no. Por lo tanto, la comparación válida es con los 34 millones de votos que dicen que obtuvieron en el 2024. Si eran tan legítimos, ¿por qué no salieron a defender este nuevo proyecto que ustedes impulsan? La respuesta es simple. Ni su base votó por esta aberración jurídica y política, ni sus fieles respaldaron la toma del Poder Judicial. La baja participación ciudadana y la manipulación del proceso fueron tales que el número de votos nulos superó ampliamente los obtenidos por los candidatos más votados a ministros de la Corte. Según los resultados preliminares del INE, los votos nulos en la elección del Poder Judicial representaron casi el 25% de la votación total, inédito, sin precedente en los tiempos modernos de las elecciones en México. En Durango se vivieron hechos gravísimos. Medios digitales documentaron cómo Morena implementó una estrategia ilegal utilizando recursos públicos y programas sociales. El delegado del Bienestar operó abiertamente para beneficiar a sus candidatos. Funcionarios del gobierno de Hidalgo fueron detenidos en plena operación electoral, como lo mencionó la vez pasada el representante de Movimiento Ciudadano. Hasta el gobernador viajó en un jet particular con una maletota y regresó sin ella para operar en Hidalgo. El gobernador de Hidalgo para operar en Durango. Se encontró un supuesto coordinador de campaña de Morena con más de 3.5 millones de pesos en efectivo en el aeropuerto. Y por si fuera poco, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, hijo del expresidente, se trasladó a coordinar operaciones electorales. Dijo que se iba a ir a vivir ahí. Su primer fracaso electoral del hijo del expresidente. Y aún así, no les alcanzó, porque el pueblo de Durango demostró que la dignidad no se compra, que la voluntad popular no se tuerce con despensas ni amenazas. Las y los mexicanos ya no se dejan engañar. En Veracruz el escenario fue aún más doloroso. Una elección marcada por la violencia, la inseguridad y el miedo. El propio OPLE identificó más de 100 municipios con focos rojos. 2 candidatos fueron asesinados, que nosotros en Acción Nacional sí lamentamos, del partido político Morena. Más de 400 aspirantes renunciaron por amenazas. Y mientras todo esto ocurría, las autoridades se mostraron indiferentes, incapaces de proteger a quienes solo querían participar libremente en la vida democrática de su estado. Además, en ambas entidades el proceso judicial fue impuesto de manera arbitraria. Hubo lugares donde se condicionó el derecho a votar en la elección local si antes no se votaba en la judicial, la famosa unifila. Esta práctica, además de ilegal, es inmoral y no cumplió su propósito. La ciudadanía no respondió al chantaje institucional. En este contexto es imperativo reconocer y agradecer a quienes siguen defendiendo la democracia desde el territorio, desde la legalidad y desde la convicción. Gracias a las y a los ciudadanos que salieron a votar en libertad, sin presiones, sin coacción, sin miedo. En Durango, en Veracruz y en todo México, ustedes nos demostraron que la voluntad popular es más fuerte que cualquier estructura de manipulación política. Su voto es esperanza. Gracias a las y a los representantes del PAN ante los consejos distritales y municipales de los OPLES, gracias a nuestros representantes generales y representantes de casilla que defendieron cada boleta como si fuera propia. Ustedes son los guardianes del sufragio electoral. Gracias a todos y a todos los que participaron en la campaña, a la estructura, a las juventudes, a los liderazgos locales que caminaron sin descanso. Suela, sudor y saliva, así se gana dignamente, así lo ha representado siempre el PAN. Gracias a nuestras candidatas y candidatos, independientemente del resultado, se necesita valentía para enfrentar una elección desigual, pero más aún se necesita convicción para sostener los principios del PAN con la frente en alto. Ustedes lo hicieron. Gracias. Gracias a nuestras dirigencias municipales, estatales y por supuesto a la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero, quien con su firmeza y responsabilidad salió a la calle, recorrió los estados y sostuvo el timón de este proyecto democrático en tiempos difíciles. Y gracias también a las y a los observadores electorales, ciudadanas y ciudadanos comprometidos que no buscaron reflectores, sino simplemente cumplir con una de las funciones más nobles de una democracia. Puede encomendar la vigilancia imparcial y desinteresada del voto libre. Este informe de definitividad debe de ser leído
también como un parteaguas. Pues yo lamento mucho que el representante del Partido Acción Nacional pretenda lucrar con el dolor ajeno. Claro que por supuesto que nos duele el deceso de dos compañeros candidatos durante el proceso electoral de Veracruz, pero la mejor forma que tenemos de honrar su memoria es con triunfos electorales y cumpliéndole a la ciudadanía. Y eso sucedió en Veracruz. Se incrementó, como ya se mencionó por parte de mi compañero Guillermo Santiago, el número de municipios que se gobierna por parte de Morena y nuestros aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, de 103 a 112 municipios. Les ganamos en Veracruz, que los conservadores consideraban inexpugnable, y les ganamos por una amplísima ventaja. En Gómez Palacio, Durango, donde hasta este momento gobierna el PRI, pero que ya no va a gobernar más, también les ganamos, la segunda ciudad más importante del estado de Durango. Avanzamos en términos reales. Es muy lamentable que los conservadores, que nuestros adversarios sigan autoengañándose, sigan creyendo que Morena y el movimiento del que formamos parte va en picada, porque no es así. No es así. Y también recordarles que en la elección que tanto critican del Poder Judicial, que se llevó a cabo el pasado domingo, la ciudadanía, la gente, participaron más personas, participaron más ciudadanos que la votación que obtuvo el PAN en el año 2024, que la votación que obtuvo el PRI en el año 2024. Entonces, pues las cosas están claras. Qué bueno que la oposición siga ciega, siga miope, siga creyéndose de sus propias mentiras. Y decirles también que tan es así que pues ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, porque en el estado de Querétaro y en el estado de Guanajuato, donde lamentablemente gobierna el PAN, pues sus propios gobernadores, su gobernador y su gobernadora, pues desacataron la indicación de su dirigente nacional de boicotear la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial y llamaron a acudir a las urnas. Y también yo sigo insistiendo de que es muy lamentable que un partido político, en este caso Acción Nacional, haya llamado a no participar en un proceso electoral tan importante como el del pasado 1 de junio a nivel nacional, porque precisamente la esencia de un partido político es fomentar, promover la participación ciudadana de la gente, del pueblo, de los ciudadanos, vaya la redundancia, y no puede ser posible que un partido político llame a inhibir, a no participar, a no acudir a un ejercicio democrático. Entonces, yo seguiré insistiendo, hay que revisar la participación de Acción Nacional como partido político, y si está violando la ley, como es el caso, pues hay que cancelarle su registro, porque para fomentar y promover la democracia, pues no están, según veo.